Hablemos un poco ahora sobre las tablas de propiedades, donde estas son útiles debido a que, para la mayor parte de las sustancias, las relaciones entre propiedades termodinámicas son demasiado complejas para expresarse por medio de ecuaciones simples. Por lo tanto, las propiedades suelen presentarse en forma de tablas. Tablas, por ejemplo, como esta, que bueno, esta tabla, al igual que otras, serán utilizadas más adelante en la solución de problemas. Y en dichas tablas, una de las magnitudes especiales es la entalpía. La entalpía es una magnitud termodinámica definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es de presión-volumen. Y en términos simples, la entalpía es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno, donde si definimos matemáticamente la entalpía, tendríamos que la entalpía específica es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico, y la entalpía total es igual a la energía interna total más la presión por el volumen total, donde, como se mencionó, U minúscula es la energía interna, U mayúscula es la energía interna total, V minúscula es el volumen específico y V mayúscula es el volumen total. Hablemos un poco ahora sobre estados de líquido saturado y vapor saturado. Las propiedades de líquido saturado y vapor saturado para el agua se enumeran en las tablas mencionadas previamente, donde en estas tablas encontraremos símbolos como V sub F, que es el volumen específico del líquido saturado, y V sub G, que es el volumen específico del vapor saturado, donde evidentemente F hace alusión a fluido o líquido y G a gas o vapor. Y también tendríamos que V sub Fg es igual a la diferencia entre V sub G con V sub F. Hablemos un poco ahora sobre la mezcla saturada del líquido-vapor, donde, durante un proceso de evaporación, una sustancia existe como una parte líquida y otra de vapor, como se puede ver en la figura 1, donde antes del punto crítico tenemos un estado de líquido saturado y después del punto crítico tenemos un estado de vapor saturado. Y bueno, otra magnitud muy importante en esto de las tablas de propiedades es la calidad, ya que esta es la razón entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla, es decir, matemáticamente el cociente entre la masa del vapor sobre la masa total, donde la masa total evidentemente es la masa del líquido más la masa en estado de vapor, o m sub f más m sub g. Y bueno, la calidad tiene significado solo para mezclas saturadas, de ahí que para las regiones del líquido comprimido o de vapor sobrecalentado no lo tenga, y su valor oscila entre 0 y 1. Y por lo general se desconoce la cantidad de masa en cada fase, es decir, masa líquida y masa de vapor. Por lo tanto, suele ser conveniente imaginar que las dos fases se encuentran bien mezcladas y en forma de mezcla homogénea. Es decir, tenemos vapor saturado y líquido saturado con un V sub G y un V sub F. Y esto decimos que es congruente con una mezcla saturada líquido-vapor con un volumen promedio. Ahora, el volumen total V en un recipiente que contiene una mezcla saturada líquido-vapor es igual a el volumen total líquido más el volumen total en estado gaseoso, donde de igual forma el volumen total es igual a la masa total por el volumen promedio. Y esto es igual a la masa en estado líquido por el volumen específico en estado líquido más la masa en estado de vapor por el volumen específico en estado de vapor. Entonces, nos quedamos con esta igualdad donde la masa en estado líquido evidentemente será igual a la masa total menos la masa en estado de vapor. Y bueno, en este paso simplemente dividimos todo por la masa total. En este paso, este cociente lo partimos en una suma.
En este paso, este cociente lo convertimos de igual forma, pero en este caso en una resta. Y en este paso vemos que este cociente es 1, además que este cociente también es 1. Y ahora, de la ecuación número 4, tanto este cociente son la calidad X. En este paso factorizamos a la calidad X que multiplica a V sub G menos V sub F. Y bueno, en este paso simplemente recordamos que V sub G menos V sub F es igual a V sub F G. Y ahora, despejando a la calidad X, vemos que V sub F puede pasar como negativo del lado izquierdo de la igualdad. Y en este paso, V sub Fg pasa dividiendo del lado derecho de la igualdad, obteniendo así la ecuación 9, con otra forma para la calidad. Y es posible repetir el análisis anterior para la energía interna y la entalpía, con los siguientes resultados. La energía interna promedio es igual a la energía interna específica sub F más X por U minúscula sub Fg, y la entalpía promedio es igual a H sub F más la calidad por H sub Fg. Y todos los resultados tienen el mismo formato y se puede resumir a una sola ecuación como Y promedio es igual a Y sub F más X por Y sub Fg, donde Y puede ser la entalpía, la energía interna o el volumen específico promedio, donde tendríamos que Y sub F es menor o igual siempre a Y promedio y esto es menor o igual a Y sub G. Hablemos un poco ahora sobre el vapor sobrecalentado, donde en la región situada a la derecha de la línea de vapor saturado y a temperaturas superiores a una temperatura en el punto crítico, una sustancia existe como vapor sobrecalentado. Como la región sobrecalentada es de una sola fase, únicamente la de vapor, la temperatura y la presión ya no son propiedades dependientes y pueden usarse de manera conveniente como dos propiedades independientes en las tablas. Y en comparación con el vapor saturado, el sobrecalentado se caracteriza por presiones menores, es decir, la presión es menor a la presión de saturación a una temperatura dada. Temperaturas superiores. La temperatura es mayor a la temperatura de saturación a una presión dada. El volumen específico es mayor al volumen específico en estado gaseoso a una presión o temperatura dada. La energía interna es mayor a la energía interna en estado de vapor a determinadas presiones o temperaturas. Y la entalpía es mayor a la entalpía en estado de vapor a presiones o temperaturas específicas. Bueno, todo esto se verá más claro cuando empecemos a resolver los problemas. Hablemos un poco ahora sobre el estado del líquido comprimido, donde, a falta de datos para líquido comprimido, una aproximación general es considerar al líquido comprimido como un líquido saturado a la temperatura dada. Es decir, tendríamos que el volumen específico es aproximadamente el volumen específico fluido a una temperatura dada, al igual que la energía interna y la entalpía, todos a temperaturas dadas. Y esto se debe a que las propiedades del líquido comprimido tienen mayor dependencia de la temperatura que de la presión. Y así tendríamos que Y es aproximadamente Y sub F a una temperatura dada. Y el error para la entalpía puede ser superior a la energía interna o el volumen específico, es decir, puede alcanzar niveles indeseables. Sin embargo, con una entalpía a presiones y temperaturas entre bajas y moderadas, es posible reducir considerablemente el error al evaluar la entalpía a partir de la entalpía es aproximadamente la entalpía en estado fluido a una temperatura dada más el volumen específico a una temperatura dada, volumen específico en estado líquido, y esto por la presión menos la presión de saturación a una temperatura dada. Y en general,
un líquido comprimido está caracterizado por lo siguiente. La presión es mayor a la presión de saturación a una temperatura dada. La temperatura es menor a la temperatura de saturación a una presión dada. El volumen específico es menor al volumen específico en estado líquido a una presión o temperatura dada. La energía interna es menor a la energía interna en estado líquido a una presión o temperatura dada. Y la entalpía es menor a la entalpía en estado líquido a una presión o temperaturas dadas. Y al contrario del vapor sobrecalentado, las propiedades del líquido comprimido no son muy diferentes de los valores correspondientes para el líquido saturado. En el siguiente video comenzaremos a resolver ejemplos relacionados con este tema. Por mi parte esto sería todo y hasta la próxima.